Primero de Reyes, capítulo 22, verso 5. Vamos a leer la porción. Dice de la siguiente manera: dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Eso es todo lo que leemos una vez más. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por estar reunidos, gracias por cada uno de los que están conectados y por aquellos que van a escuchar este sermón más tarde. Señor, permite que hoy seamos transformados por la verdad de tu palabra, que podamos ser movidos más cerca de ti, más a tu imagen, más a tu semejanza. Señor, permite que nuestras ideas sean ordenadas para apreciar tu belleza. Señor amado, habla que tu pueblo oye. Salva a los que no te conocen. Trae ahora convicción de pecado también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por quien te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Tengan la bondad de sentarse. El tema de hoy, hermanos amados, brevemente lo he titulado una consulta urgente. Una consulta urgente. Una de las cosas más difíciles, creo, en la vida es en cuanto a la toma de decisiones. Es algo que hacemos todo el tiempo, con cosas pequeñas y con cosas grandes. Pero quizás lo más difícil es cuando nos encontramos en una ambivalencia. Es cuando estamos en medio de dos valores iguales de importantes. Y la ambivalencia es un lugar en la vida muy difícil de enfrentar, porque usted tiene que decidir por una cosa buena y por otra buena. Tiene que decidir, y es una condición que puede llegar a estresarle. Es una condición tan difícil. Por eso digo que una de las cosas difíciles, temas difíciles de la vida es el tomar decisiones. Están las personas que, para no tomar decisiones, ellos le preguntan a medio mundo y de esa forma por lo menos culpan al pastor o culpan a otros, pero ellos no se culpan. Eso suele suceder también, porque es difícil la toma de decisiones. Y hoy lo que queremos aprender es que usted no espere a que todas las demás opciones fallen antes de buscar la voluntad de Dios. Que usted, saliendo de este servicio, no siga esperando que todas sus otras opciones fallen para comenzar a consultar a Dios, para comenzar a buscar en la Biblia y a buscar respuestas contundentes para su vida. Ahora, aquellos que a diario también están tomando decisiones administrativas en una empresa, en la iglesia o en cualquier lugar, aun cuando se consideran todas las variantes, debemos de entender que seguimos siendo limitados, ¿de acuerdo? Seguimos siendo tan finitos. Yo no sé cuántos recuerdan cómo fue el 2020. Todos estamos preparados para sorpréndeme 2020. Todos así empezamos el año pasado. Pero somos seres finitos. Y cuando se toman decisiones, el no considerar el elemento de nuestra finitud, eso con pensarlo nada más debería llevarnos a buscar al Señor, porque Él es el que sí lo sabe todo. ¿No dicen amén? Usted y yo no lo sabemos todo. Dios es el único que conoce el camino del hombre. Nosotros no somos omniscientes, Él es omnisciente. La historia de este día nos habla, es muy conocida. Hace poco estábamos hablando de esta historia. Tal vez ustedes se recuerden del tema. El tema se tituló No es lo que parece. Recuerda un rey que murió con una lanza, una flecha que lo hirió en las junturas, pero no era tan sencillo como parecía. Era un hombre, Acab se llamó ese rey, que nunca consultaba al Señor. Pues en esa misma porción está este verso que leímos. Y la historia es así. Acab, un hombre que tenía más de 400 profetas,
a quienes él consultaba. Él consultaba a todo el mundo menos a Dios. Invitó a Josafat a ir a la guerra. Josafat accede con una condición. Cuando él llega, le dice a Acab: vamos a ir a la guerra, pero te ruego, te pido de favor, antes de empuñar la espada, antes de hacer cualquier cosa, que consultes, te ruego que consultes a Jehová. Te ruego que consultes. En otras palabras, era como que Josafat, que es el rey de Judá, el rey bueno, con Acab, rey de Israel o de Samaria, rey malo, lo que había visto es que Acab era alguien que nunca consultaba la palabra de Dios. Acab ya se había metido en problemas un montón de veces. Acab ya había llevado al país a crisis muy serias. Y Josafat ya sabía eso. Era casi como decirle: mire, señor Acab, usted es muy loco para tomar decisiones. Mire en los líos que se ha metido legalmente. Mire en los líos que familiarmente se ha metido. Vea cómo usted está destruyendo su nación. Así que le ruego que consulte la palabra de Dios. Ese fue el consejo de Josafat para Acab: que consulte la palabra de Dios. Te ruego que consultes. Ahora quiero elaborar un poquito en cuanto a qué significaba consultar a Dios en el tiempo de la Biblia, en los tiempos antiguos. Cuando nosotros pensamos en consultar a Dios, pensamos en la oración, en la lectura de la palabra, y es cierto, es así. Ahora, en aquellos tiempos, que un rey consultara a Dios era una cuestión más legal que religiosa. Nosotros lo vemos en términos religiosos, pero realmente era una cuestión legal. Era como que si el rey consultaba al Senado si iban a ir a la guerra o no. Entonces buscaba al profeta, y el profeta consultaba con el Señor. ¿Y qué era consultar con el Señor? Buscar en la Biblia o en la Torá, porque no existía la Biblia, buscar en la Torá las leyes y ver si aquello que el rey quería hacer estaba de acuerdo a las leyes que Dios había establecido. Y una vez que el profeta tenía la respuesta que era correcto ir a la guerra, por ejemplo, o tomar cualquier decisión estatal, entonces extendían un documento. Y ese documento se convertía en ley. Y el rey tenía que tenía que seguir lo que el documento decía. O sea que consultar a Dios no era una cuestión de que le voy a preguntar a la hermana a ver qué me dice. Mira, hermana, ¿qué dice? Me divorcio, ¿qué dice? Y ella dice: no, pues dice usted que no cocina bien ella, divórciese. Y entonces es la opinión de ella. Eso no es consultar. Eso es casi chismear. ¿Ok? Usted sabe que la Biblia, la revelación fue poco a poco. Pues hubo un tiempo donde la revelación era muy mínima y consultar a Dios incluía echar suerte. ¿Han leído eso en la Biblia? Que echaron suerte. Pero ese echar suerte también llevaba un elemento legal. Es decir, pensémoslo en términos nuestros. Es como tirar la moneda para ver qué voy a hacer, si hago esto o hago aquello otro. Vamos a tirar la moneda. El único detalle es que la tiraban en nombre del Señor, y lo que cayera se tendría que seguir sin cuestionamiento. Entonces, cuando llegaban ante el Urim y el Tumim, o cuando echaban suertes, el que lo hacía delante del sacerdote o delante del profeta, echaban suerte. Y es como: si cae la moneda de un lado, no lo vas a hacer. Si cae del otro lado, entonces sí, tiraban la moneda. Pero si la moneda caía de un lado que decía que no, era no eterno. O sea, eso no lo vas a hacer. Y el que se asomaba al sacerdote allí: vengo a pedirle consejo. Ah, bueno, el consejo es este. Si esa persona no lo hacía, era culpado de prevaricato o prevaricación.
Era una cuestión legal. No era de opiniones. No es como hoy en día: pastor, ¿qué piensa de esto? Tal cosa. Este pastor está loco, ni sabe, yo voy a ir a hacer todo a lo contrario. No, no se podía en aquel tiempo. Bueno, habiendo dado una perspectiva de cómo eran las cosas, a eso se refiere Josafat cuando dice: ¿y ya consultaste a Jehová? Porque si no has consultado, te ruego que consultes la palabra de Dios. En otras palabras, estaba diciendo: ¿y ya hablaste con el profeta de Dios? A lo cual Acab dijo: no, con él no me gusta, porque casi siempre me profetiza mal. No me gusta cómo él dice las cosas. Y entonces, esa es la historia de este día. Un hombre que no le gustaba consultar a Dios, y que cuando lo consultaba era cuando el agua la tenía hasta el cuello. Cuando ya no podía respirar, entonces empezaba a decir: oren por mí. Yo conozco personas que nunca consultan al Señor, pero cuando ya están en aprietos y están en riesgo hasta de muerte, y que venga el pastor, que oren los diáconos, que vengan todos juntos, por favor. Yo recuerdo de un hermano que estaba hospitalizado, y él decía, usaba este término: hermano, vengan a orar por mí. Sí, ahorita voy. No, decía, vengan en bloque. Y entonces yo nunca había escuchado eso. ¿A qué se refería? Vengan en bloque, decía él. Yo decía: qué raro el castellano este brother. Dije yo: ¿qué es eso? Pero a lo que él se refería es que vinieran todos los que pudieran, en grupo. Vénganse todos los que puedan. Él quería que le reuniera a todos los pastores del Valle de San Fernando, y si puede traer a todos los ángeles también, ahora a todos los evangelistas, llámelos a todos. Cuando han sido personas que nunca les ha importado la Biblia. No sé si me estoy dando a entender. Cuando han sido las personas que la rodilla no la ha doblado nunca para pedir dirección. Uy, pero cuando ya les tengo cita con el juez, y allí se va a determinar si me meten 100 años a la cárcel o me dejan libre. Uy, por favor, hermano, los coordinadores generales que se junten de la mano, y que vengan los ancianos y que me unjan con aceite y que vean. Es eso. Pero el consejo de este día para la iglesia y para todos los que estamos oyendo con espíritu dócil del Señor, óigame bien, es: te ruego que consultes hoy al Señor, no cuando las cosas se pongan feas. El Señor te está diciendo: quiero que aprendas a consultar hoy al Señor. No cuando el problema crece, es hoy que tienes que consultar al Señor. Y mañana también será hoy el día aceptable, dice el Señor. Hoy es el día aceptable. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamad entre tanto está cercano, dice la palabra. Es hoy que se tienen que arreglar las cosas. No tengo que estar diciendo: a ver qué pasa, a ver qué sale. No, es una actitud que Josafat tenía. Hay que consultar la palabra. Hay que consultar la palabra. Mis amados hermanos, consultar a Dios, por lo tanto, es un ejercicio cotidiano. Es el hoy. Es que hoy necesito. ¿Y por qué tiene que ser cotidiano? ¿Y por qué tiene que ser algo ya, de este día y mañana también? ¿Por qué? Porque curiosamente, y esta es mi experiencia, de repente la suya puede ser otra, pero en mi experiencia, cuando uno está en apuros, no haya las porciones, y uno le da vuelta a la página. No le basta el Antiguo Testamento y se pasa al Nuevo Testamento, y hasta lee el índice y no encuentra lo que uno busca. Ya vi que ya lo han intentado hacer ustedes. Y leen la Biblia de atrás para adelante, de adelante para atrás, y andan deseando que el Señor diga algo en cuanto a lo que ustedes están viviendo, y no dice nada. Pero aquel que todos los días consulta, quizás hoy consulté en la Biblia, leí unos 2 capítulos, tomé nota de lo que Dios me dijo, y quizás nada se aplicaba a mi experiencia actual, pero 3 meses más tarde sucede algo, y ¿sabe qué va a pasar? Que me recordaré de aquel momento que estuve leyendo, y el Señor tiene la respuesta para mí. Y Dios va a dar la palabra. ¿Cómo se mira esto en la vida cotidiana? En la vida cotidiana, pensemos en un joven que se obsesiona,
que se pone bastante fatuo porque le gusta una jovencita, pero está obsesionado, no está enamorado. Y él dice: si no va a ser mía, no va a ser de nadie. Yo conozco gente un poco loca. Pero ese joven comienza a consultar la palabra, empieza a leer la Biblia, De repente llega a aquella porción en la Biblia donde Amnón se había enamorado de su media hermana, de Tamar, y se había obsesionado de Tamar y quería acostarse con Tamar, pero no hallaba cómo hacer. Y entonces le preguntó a un amigo, un maleante que tenía de cuate, un tío, y el tío le dijo: hazte el enfermo y pídele al rey que te le envíe como enfermera, que te cocine y que te ayude ahí. Y Amnón hizo caso, y ahí llegó Tamar a darle comidita en la boca. En una de esas visitas a la recámara, Amnón tomó el brazo de la joven y la forzó y tuvo relaciones sexuales a la fuerza con ella. Y después de eso, dice la Biblia que la aborreció, la odió. Pero imagínense aquel joven que está obsesionado y está leyendo la Biblia, y en su obsesión llega a esa porción y empieza a mirarse casi como en un espejo. Y ese mandadera de texto, y que respóndeme, y si no te voy a ir a buscar, y que allá, y ese insiste, ¿ah? Pero cuando lee aquello en la Biblia dice: me parezco a Amnón. O piense en aquel que es un buen negociante, hace buenos negocios. Pensemos un momento en esto. Hace buenos negocios, es un inversionista, y no es malo hacer negocios, y no es malo ser inversionista. Pero de repente comienza todo a rayar en este deseo de tener más, en la avaricia. Pero ¿cómo se da cuenta? Muy sencillo. Está leyendo el libro de los Hechos, ya va por Hechos capítulo 5, cuando lee que Ananías y Zafira, como todos los hermanos vendían propiedades y daban el precio de las propiedades, lo ponían a los pies de los apóstoles para que ellos distribuyeran en las necesidades de la iglesia. Entonces Ananías y Zafira, dicen, teniendo también ellos una propiedad, la vendieron, tomaron el dinero de la propiedad, quitaron un porcentaje para ellos y llegaron a la iglesia como haciendo creer a todos que ellos estaban entregándolo todo. Y no lo estaban entregando todo, ellos se habían guardado una parte. Y usted sabe el desenlace. Ananías murió, Zafira murió, y aquel que anda haciendo negocios y que cuando empieza a leer aquello descubre su propia avaricia, es que usted empieza a sentirse un poco como Ananías. Y es como el Señor empieza a guiar tu vida. Y es por eso que nosotros debemos de consultar hoy, como dice, te ruego. Y hoy en el nombre del Señor yo te hablo a ti, mi amado hermano y amigo. Te ruego que hoy consultes a la palabra de Dios. Te ruego que hoy consultes urgentemente la palabra de Dios. ¿Por qué hay muchos creyentes frustrados? ¿Por qué hay muchos creyentes frustrados? Número uno, porque la consulta a Dios siempre la aplazamos, la postergamos, la dejamos por último. Porque nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, y cuando las cosas se ponen difíciles, entonces queremos comenzar a orar. Número dos, porque hay creyentes frustrados, porque cuando consultamos ya llevamos prejuicios, ya nos formamos un juicio, y lo que hacemos es preguntarle al Señor, pero no porque queremos hacer su voluntad, sino que queremos saber si está de acuerdo Él con la maldad que queremos hacer, o no maldad, pero con la decisión que queremos hacer a veces. Eso es como cuando alguien viene y pregunta: hermano, mire, fíjese que yo quiero hacer la más común de todas. Mire, me quiero casar. Ah, te felicito, comencemos en el proceso, dura un año, mira esto y lo otro. Y dice: no, la invitación le traigo, ya los tamales ya los tengo cocinados.
Y uno dice, hermano, pero ¿y usted ya pensó bien lo que está haciendo? No, ya estoy viejo. Pues ese es el peligro. Déjeme lo explico. Entre más viejo, más difícil es el matrimonio. Sí, porque uno llega más mañoso. Mañoso significa con muchos más malos hábitos. Sí, llega uno más curtido, dijera mi abuela. Sí, uno llega, como dicen en inglés, no le puedes enseñar trucos nuevos a perro viejo. Y entre más viejo, ya imagínense a alguien de 50 años queriendo casarse y se casa. Uy, doblegar ese roble. Esos arbolitos, los jardineros saben, esos arbolitos recién plantaditos les ponen una estaca a un lado, los amarran y crecen bien bonitos. Es cuando se casan de 25 años. Está fácil. Pero ya de 50, hermano. El tronco todo chueco así, y usted queriéndole poner una ramita ahí para amarrarlo. A eso me refiero, mis amados. No es otra cosa. Y hay que tomar el tiempo, hay que observar. Hay otras cosas que hay que observar, hay que buscar la guianza del Señor. Pero hay personas que ya llevan todo, y que cuando llegan en oración al Señor, Señor, ayúdame a hacer esto, Señor, pero ellos ya llevan un preconcebido, todo ya llevan el plan. Y no importa si el Señor en la palabra le diga otra cosa, ellos dicen, no, esta Biblia no me gusta porque creo que la escribieron los hombres. Sí, porque no le conviene. Arrancan la página que no les conviene. Y entonces por eso hay creyentes frustrados. Y número 3, porque una manifestación directa del pecado es el orgullo. Una manifestación directa del pecado es el orgullo. ¿Se recuerdan cuando no habían GPS? Y iban los esposos ahí manejando, y entonces andaban ya perdidos, y la esposa le decía al esposo, mi amor, preguntemos, hombre, preguntémosle aquí a los lugareños. Y él, no, ya vamos a llegar, mi amor, ya tenemos 8 horas dando vuelta, preguntemos. Pero el tipo no quería preguntar, hermano. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? No, y no quiere preguntar. Vamos donde el pastor, no, es que nosotros vamos a resolver esto. Mi amor, pero ya tenemos 10 años con este lío. Sí, pero yo la tengo, pero ¿saber dónde? Es que yo entiendo mi vida, es que oremos, dice, no, es que si Dios ni nos ayudó la otra vez. Un montón de argumentos, pero ¿por qué hay creyentes frustrados? Porque es una manifestación del pecado muy normal, es el orgullo. El consejo de Josafat, mis amados hermanos, es urgente para nosotros hoy, porque hay muchas personas y creyentes que no consultan constantemente al Señor. Hay un consejo de Dios para nosotros hoy. Es una consulta urgente, es algo de urgencia. Y urgencia no quiere decir que hay un gran problema. Urgente quiere decir que es lo primero que debemos de hacer todos los días. Buscar qué es lo que la Biblia nos dice. Y quizás el Señor no nos hable hoy del problema que hoy tenemos, pero nos va a hablar de cosas que nos van a suceder mañana. Y entonces el Señor nos está guiando. Su palabra es como lumbrera, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Miren esto es importante que lo guardemos en el corazón, porque una consulta urgente no es por lo grave que está la vida, sino por la dependencia que usted desarrolla con Dios. No es por lo grave, sino por la dependencia que usted tiene. Quizás no es nada grave, pero no importa, voy a orar por esto. La Biblia dice, el que encomienda a Dios su camino, Él enderezará sus veredas. ¿Cuáles son las veredas? Aquellas cosas que se nos escapan a nosotros que pudieran suceder. Cuando usted renta un vehículo para salir a un viaje, le preguntan ahí, ¿quiere usted ponerle su propia aseguranza? Bueno, si usted tiene full cover y le cubre hasta vehículo rentado, chévere. Pero le dice, ¿quiere usted usar su propia aseguranza o quiere la nuestra? La nuestra es tanto diario que va a pagar, y eso es asistencia para el camino. Y le dice un montón de cosas. Y ahí está usted diciendo, bueno, pues el carro está nuevo, no voy a ir tan lejos. Quizás son solo 1000 millas de distancia, está cerca.
unas, ¿qué? 1000 millas, ¿qué serían? Unas 8 horas, 9 horas de viaje. Si va como a 100, ¿verdad? Es que hizo la matemática que la hacía. Pues mejor no. Es que, oiga esto, una consulta urgente no tiene que ver con la gravedad, tiene que ver con tu dependencia, tiene que ver reliability, tiene que ver con eso que usted quiere esa seguridad de que usted depende de Dios, que el Señor ha respaldado lo que usted está haciendo, que usted no está violando ningún principio bíblico. Eso es el buscar una consulta constante delante de Dios, una oración constante delante de Dios. No es porque es que, hermano, mire, no se pierde las vigilias, yo creo que está pasando grandes problemas. No tienen problemas él. Lo que ha aprendido es a depender de Dios en todo lo que hace. Tiene una dependencia de Dios. Ahora, ¿qué le parece que Jesús, el Hijo de Dios, aquel que echaba fuera demonios, que levantaba muertos, no salía de su casa sin orar en la mañana primero? Eso hablaba de que, es que él a saber qué problemas tiene. No, lo que Jesús tenía era dependencia del Padre. Él decía: hacer tu voluntad he venido yo a la tierra. Yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Es una cuestión de dependencia. Consultar al Señor, una consulta urgente, estar hablando con Dios constantemente, leyendo la palabra, no es falta de habilidad, sino es deseo de afinidad. No es que usted no pueda. Quizás usted es muy inteligente y quizás tiene muchas habilidades, pero orar para que Dios te dirija no es falta de habilidad. Lo que quieres es estar en la misma página con Dios. Quizás seas muy brillante en la toma de decisiones y quizás tengas mucha experiencia en tu vida. Quizás de tu negocio ya tienes 20 años haciendo lo mismo y has desarrollado una habilidad increíble para hacer negocios. Pero orar todos los días no quiere decir que eres torpe o algo por el estilo. Significa que estás alineado. No es una señal de debilidad, es una señal de dependencia y es una señal de afinidad con Dios. Es que estoy haciendo las cosas como Dios las quiere que las haga. Pero qué paz se siente caminar tranquilo porque tomé una decisión un poco difícil, pero yo sé que esto es lo que el Señor quería que yo hiciera, y usted camina tranquilo. Porque no es una cuestión de capacidad, es una cuestión de afinidad. Por eso dijo Josafat: te ruego que consultes la palabra de Dios hoy. Te ruego que hoy, o casi que le dice: esta vez yo sé que tú nunca consultas en nada a Dios, pero hoy quiero que consultes a Dios. Número 3, una consulta urgente no es falta de inteligencia, es prueba de que eres inteligente. Orar y leer no es que no seas inteligente, eso solo demuestra que eres muy inteligente. En otras palabras, es una declaración diciendo: ok, tengo dinero, he estudiado, soy muy pilas, pero no soy omnisciente. Y aquí el único que me va a librar de un gran lío es el que todo lo sabe. Así que doblo mis rodillas. Señor, ayúdame. Por eso te ruego que hoy consultes al Señor. Miren, hermanos, yo termino rápido con esto. Es de sabios buscar consejo, pero es de santos buscar en oración al Señor, buscar el consejo de Dios. El mundo tiene sus maneras de hacerlo, pero Dios también ha dejado su palabra, la palabra de Dios, la leche que no está adulterada. Usted puede buscar la opinión de mucha gente, pero no hay nada como encontrar en la Biblia tu propia experiencia. Porque hay problemas serios en tu futuro que aún no sabes. Hay problemas muy serios, pero también hay bendiciones muy grandes allá adelante, que necesitas también tener la sabiduría de Dios para sacarle provecho a todo lo que Dios te va a dar. Hay retos, hay dolores, hay complicaciones que requieren una consulta
constante delante de Dios. Hay inversiones financieras en el futuro que requieren una consulta urgente a aquel que todo lo sabe. Porque por muy bueno que sea un negocio, dicen, aquí voy a hacer mucha plata. Pero tenga temor de Dios, hombre, usted no se las sabe todas. Y quizás es un negocio muy bueno, pero yo te ruego que hoy consultes a Dios. Hoy consulta a Dios. Yo recuerdo una vez que estábamos a punto de invertir un poquitito de dinero por ahí, como familia, y ya teníamos todos los documentos ahí a firmar y todo. Y yo el sábado anterior había estado diciéndole, Señor, yo estaba emocionado porque creo que iba a recibir, el 17% de el regreso, el return on investment, el regreso de la inversión. Y eso pues no lo consigue, los bancos te dan que el 1%. Entonces yo estaba emocionado, estaba muy emocionado. Y oré. Y llega un momento donde me dio una aflicción. Entonces, ¿cómo es eso? Que estoy haciendo un negocio muy bueno, pero me empieza a dar como ansiedad. Hay algo, yo le dije a Maritza, no, esperemos. No vamos a decir que sí o que no, vamos a esperar. Vamos a esperar. Y no se me olvida porque ahí tengo los papeles esos. Como testimonio los tengo guardados. Y no lo hice. Y me vi como un perdedor porque las personas hasta habían venido a hablar conmigo aquí. Ellos viven en Miami. Y entonces, bueno, pero no lo hicimos y me quedé quieto. Hace un año me llama un pastor y me dice, hermano, fíjese que pasó una situación y es que invertí no sé cuánto y sale que todo esto es un fraude, me dijo. Y, perdón, pero ¿cómo es que se llama con quien hizo esto? Con fulano de tal. Es que me dijeron que usted lo conoce. Mire, hermano, 8 años después de aquel momento que yo dije, no, Señor, tú no me has dado la paz de esto, y aunque yo siento que estoy ganando, pero no. Yo me quedé agradeciéndole al Señor, porque un tiempo a solas con Él en oración, una semana más tarde el Espíritu Santo habló a mi vida y dijo, no, esto no está bien, algo no está bien. Pero todo era muy, muy bueno, muy bien. Y yo había hecho investigaciones y se veía todo bien. Y después yo dije, Señor, gracias. Qué bueno que pude doblar rodillas un rato. Es que el Señor está hablándole a alguien. Es que aquí hay personas que están a punto de meterse en grandes líos y el Señor está diciendo, consulta hoy la palabra de Dios. Consulta hoy la palabra de Dios. Yo les invito hoy, termino, hagamos una prueba esta semana. Probemos esta semana. Oremos todas las mañanas. Pongamos nuestros días delante del Señor. Leamos la palabra rapidito y veamos qué es lo que Dios dice. Haga una semana. Pruebe una semana. Consulte. Les ruego que consulte hoy y el lunes y el martes también y el miércoles y el jueves. Y usted se va a sorprender de qué cosas va a ir descubriendo. Y un día estábamos orando, íbamos a hacer unos nombramientos de hermanos aquí para servir al Señor. Y empezamos a orar en octubre, noviembre, y de repente salieron unas cosas tan feas que si yo no hubiera orado, de repente no hubieran salido. Pero el Señor nos libró de tomar decisiones muy torpes, porque esas son las cosas que no conocemos. Una hermana estuvo orando al Señor porque ella quería casarse y había hecho todo bien, pero ella estuvo orando y estuvo orando y estuvo orando y todo parecía bien el día que pidieron la mano de ella. Bueno, yo tomé fotos y las subí. No, hombre, al ratito salió una señora de no sé dónde que estaba casada con el fulano. Y allí se descalabró todo. Pero ¿qué si esa persona hubiera dicho, no, yo para qué pido guianza de nada aquí con el pastor? Yo ahorita nos vamos a ir a casar a Las Vegas. No, chévere.
ya con unos 2 niños se hubiera dado cuenta que el tipo está casado con otra persona. Yo creo que el tema quedó muy claro. Yo te ruego, le dijo Josafat a Acab, que hoy consultes la palabra del que todo lo sabe. Es una consulta urgente. Es una consulta urgente. No espere usted a que todas las demás opciones fallen antes de buscar la voluntad de Dios. Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Tu familia está a punto de destrozarse a menos que hagas rápido este ejercicio. Y quizás ha sido absoluto y nunca has tenido en cuenta a Dios, pero hoy yo te ruego que consultes la palabra de Jehová. Vamos a orar. Sí, Señor, gracias. Digámosle: Señor, gracias. Señor, deja que esta palabra llegue hasta donde la vida es transformada. Deja, Señor, que esta palabra llegue hasta esos lugares donde se gestan las decisiones. Deja que el alma de aquellos que han escuchado esta palabra sea sacudida, transformada en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.